Bienvenidos al quinto capítulo de Ignorancia sí que sé, y este es un capítulo que creo que os va a gustar mucho porque vamos a hablar de uno de los temas más calientes del asunto de la docencia, que es lo que se supone que debemos aprender según lo que ponen las leyes y lo que terminamos aprendiendo, cómo eso se adapta a lo que vemos en las aulas o a lo que tenemos en los libros, que es lo que utilizamos muy a menudo para estudiar en las aulas. Es decir, vamos a hablar del debate eterno entre currículum y temarios. Y para eso, pues como siempre, cuento con mis dos compañeros de podcast, que son Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en secundaria en el IES El Grao, en Valencia. Muy buenas, Víctor. Muy buenos días, Alberto. Encantado de estar aquí ya en el quinto. Parece que aguantamos, que aguantamos. Nos hacemos mayores. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué ilusión! Más sabios, no mayores. Y tenemos a Javier Vargas, que es también físico y es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que yo ya tenía ganas de retomar nuestras conversaciones. Sí, desde luego, había ganas. Y bueno, yo no me presento a mí mismo, pero bueno, yo soy Alberto Aparici, soy físico también, divulgador científico y hago cosas en el mundo de la radio y la podcastfera que no voy a citar porque son muchas y me aburro. Así que vamos a empezar con el programa de hoy. Yo quería empezar preguntándoos una cosa, sobre todo para nuestros oyentes que no sean docentes. Yo creo que los que son docentes tienen muy claro esto, pero siempre se habla en los debates públicos acerca de la educación, las leyes de educación y todo esto, de el currículum de los diversos cursos, de las diversas asignaturas. Decidme qué es exactamente un currículum y dónde se encuentra, ¿no? ¿Dónde hay que ir a buscar el currículum y para qué sirve esa cosa? Pues el currículum básicamente lo que dice es en cada uno de los cursos de la educación obligatoria, qué es lo que se tiene que estudiar. ¿Vale? Uh-huh. Básicamente te dice los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables que hay ahora, vale. Todo lo que un profesor necesita saber para ver hasta dónde debe llegar o cuánto tiene que enseñar en cada uno de los cursos, lo tienes en el currículum. Y el currículum viene legislado en la ley de educación, cuando se publique en el BOE, ahí te viene los contenidos mínimos que se deben de dar en todos los centros a nivel estatal. Y luego vale, o sea que el currículum es una ley en realidad, ¿no? O es parte de una ley, bueno, digamos. He dicho cuando se publica la ley, realmente es en un real decreto que sale posterior a la ley, es cuando se publican los currículums. Pero sí, básicamente es una ley que te dice lo que tiene que entrar en cada curso. Y luego cada comunidad autónoma pues lo concreta o lo modifica ligeramente, pero siempre manteniendo los mínimos que pone el Real Decreto. Uh-huh. O sea que digamos que si alguno de nuestros oyentes quisiera saber cuál es el currículum que se aplica en el lugar donde él o ella vive, pues lo que tiene que hacer es ir primero al BOE para ver esta especie de currículum general para todo el país y luego seguramente al boletín oficial de su comunidad autónoma para ver si hay como pequeños ajustes dependiendo de cada comunidad, ¿no? Eso es. Normalmente si es como en la Comunidad Valenciana, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros, la misma web de la Consellería, cuando entras en la parte de normativa, ahí tiene enlaces a las diferentes leyes, a las estatales y también a las de la comunidad. Uh-huh. ¿Víctor? Sí, no, era matizar lo que ha dicho Javi, que en el caso de que cada comunidad, por lo menos en la valenciana, tú en la propia web de la Consellería tienes acceso directo al currículum. Por lo que lo comentábamos, yo he estado investigando un poco y he comparado el estatal con el valenciano y es el mismo, O sea, más exactamente mismas frases. Hay algunas palabras que cambian, pero muy concretas, que no sé si puede llegar a ser incluso alguna errata a la hora de copiar el documento, porque es exactamente el mismo. Qué curioso que se cometan erratas en la era del copiar y pegar, ¿no? En la era en que ya casi nadie escribe las cosas dictadas, ¿no? Mira, tengo aquí, de hecho, el currículum de primero de la ESO y hay un contenido copiado 2 veces. Oh. Está uno, luego hay otro y luego está el mismo. O sea, son casos de, pues eso, de errores y... Perdonables. Sí, exacto. Cosas eso porque quieren que se aprenda ese en concreto bien. Vale, entonces, ahora que ya sabemos lo que es el currículum, está... Perdona, Javi. Más. Sobre el tema del currículum y las diferencias. Hace un par de años estuvimos en mi centro haciendo cambio de la programación para adaptarla y evaluar a partir de los estándares de evaluación, que bueno, esto de los estándares y demás nos daría también para mucho. Pero
Me di cuenta de una cosa del currículum, al menos aquí en el autonómico, que me llamó mucho la atención, y es que a pesar de no cambiar prácticamente los contenidos y de no ponerte estándares de aprendizaje, al menos en bachillerato, te cambiaban los criterios de evaluación. Entonces, cuando quieres asignar los estándares a algún criterio de evaluación, te volvías loco. Porque tenías que irte al Real Decreto para coger una cosa, pero luego venirte a la ley autonómica para mirar los criterios de evaluación y ya no se correspondían unos con otros, tenías que reubicarlos y no sé, me pareció una cosa bastante confusa para luego acabar dejando los mismos contenidos y los mismos estándares, que es en lo que uno se fija para ver qué es lo que tiene que dar. Vale, tengo una pregunta a raíz de esto. ¿Qué son exactamente los estándares de aprendizaje? Porque yo pensaba que serían algo así como los contenidos mínimos o las cosas que has de evaluar, pero estás hablando de contenidos, de estándares de aprendizaje y de criterios de evaluación, con lo que son 3 cosas distintas, ¿no? Alberto, sí. Los oyentes docentes y no docentes, y sobre todo los docentes, agradecen tu pregunta. No, y te lo digo sobre todo porque, y esto Javi y yo... Creo que somos un buen ejemplo porque depende en qué año o en qué momento has aprobado la oposición, puede que sepas qué es los estándares y puede que no lo sepas. Por ejemplo, vale. Yo lo sé porque hablo con compañeros y sé de qué va, pero cuando yo entré en las oposiciones no se pedía eso. En cambio, Javi, que entró al año siguiente, sí que lo conoce. Así que vamos a dejar que Javi se explique. Sí, pero curiosamente yo entré al año siguiente, pero no los incluí en mi programación. Porque vale. Porque como la ley se implanta gradualmente, cuando yo aprobé las oposiciones se había implantado ya los estándares y la nueva ley en los cursos impares, pero como mi programación era de cuarto de la ESO, todavía no estaba implantado en los cursos pares y por tanto yo seguía haciendo la programación de acuerdo a la ley educativa que usó Víctor, con lo que tampoco he incluido vale, claro. los estándares de evaluación. Tú fuiste con la LOE también, claro. Correcto. Vale. Vale, ¿qué son los estándares de aprendizaje, por favor, Javi? Bueno, a ver... Básicamente el currículum se divide hoy en día más o menos en contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Los contenidos es básicamente los ítems que te dice qué es lo que tienes que estudiar. ¿Vale? Exacto. Has de estudiar derivadas o cinemática o cosas de este estilo, ¿no? Vas a estudiar este movimiento, vas a estudiar las leyes de Newton, vas a estudiar lo que sea. Los criterios de calificación, de evaluación, los criterios de evaluación lo que te dicen es qué criterio tienes que seguir tú para evaluar si el alumno ha aprendido esos conocimientos, esos contenidos. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Qué significa eso? Mira, por ejemplo, de tercero de la ESO. Bueno, o de cuarto de la ESO, que me gusta más. Y ahora luego, si queréis, lo comparamos con segundo y tercero. En cuarto de la ESO hay un contenido que es modelos atómicos y su evolución histórica. Vale. El criterio de evaluación dice comparar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia y justificar su evolución utilizando aplicaciones informáticas como por ejemplo laboratorios virtuales de física y química. ¿Vale? Con lo que el criterio de evaluación ya te está diciendo que de ese contenido el alumno lo que tiene que hacer es saber comparar los modelos y justificar el que los modelos vayan cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo y se han descubierto cosas. Vale, o sea, al criterio no le vale, por ejemplo, que un alumno se sepa súper bien el modelo de Thomson, pero no sepa que tiene que ver el modelo de Thomson con el de Rutherford, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y luego los estándares del Real Decreto, que no lo tengo abierto, pero sí que sé qué estándares son. Los estándares básicamente lo que hacen es dividir el criterio como en unos ítems un poco más concretos. De manera que el estándar te dice específicamente qué tipo de cosas tiene que hacer el alumno. Digamos que el criterio de evaluación te lo dice de una manera más amplia y el estándar lo concreta más todavía. Sí, si queréis que os cuente, tengo aquí delante algún ejemplo similar en matemáticas, ¿no? De contenido Dale. Y su criterio. Es que tengo aquí uno muy interesante, que es con el tema de geometría. Y 2 contenidos son cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Algo así muy prosaico. O cálculo de áreas por descomposición. Bueno, prosaico porque tú no eres pitagórico. Exacto, si lo fueras, pues sería prácticamente divino, ¿no? Divino. Y luego otro muy seguido es cálculo de áreas por descomposición de figuras planas. De figuras simples. Y luego ya el criterio asociado a este contenido o a este grupo es analizar las características y propiedades de las figuras planas, lados, vértices, ángulos, y usar herramientas adecuadas, ya desde calculadoras gráficas, aplicaciones de escritorio, webs, para clasificarlas y describir situaciones geométricas
de las matemáticas y de otras áreas. Estudio de planos y mapas, adecuados a su nivel, etc. Reconociendo su belleza. ¡Oh, madre mía! Entonces, ¿sabes? O sea, que el alumno que diga, esto es muy feo, ese alumno suspendido. Claro, el problema es que en general nos quedamos con el contenido, pero no con el criterio de evaluación. Mucha gente interpreta el criterio como el contenido hecho en forma de pregunta, ¿no? ¿El alumno conoce las áreas y sus perímetros? Es como muy redundante. Entonces hay que ir un poco a la columna de la derecha de los contenidos, que son los criterios, para ver qué es lo que de verdad tienes que saber. No solo que sepan hacer las figuras planas, sino dónde valen, dónde las puedes usar, cómo clasificarlas para su uso en un contexto adecuado. Y sobre todo por pues, esa belleza, que eso es lo difícil, ¿no? Ahí... Parece que es el pitagórico, como tú dices. Exacto. Vale, y pasamos a lo de los estándares. Javi, ¿lo has encontrado ya, lo de los modelos atómicos? Sí. Los estándares, de acuerdo al criterio de calificación que os he dicho, sería, en este caso solo hay uno, sería compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia. Básicamente es lo mismo que el criterio de evaluación. Ya. Pero, si te vas al de segundo o tercero de la ESO, en segundo o tercero de la ESO también tienen el contenido de modelos atómicos, y así de paso comparamos. El criterio de evaluación lo que dice es reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. Y los estándares lo que dicen es representa el átomo a partir del número atómico y el número másico usando el modelo planetario, describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo, y relaciona la notación del símbolo con el número atómico y número másico, determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. Vale. O sea que esencialmente los estándares te dan las preguntas que has de poner en el examen. Pues casi, sí. Qué cosa tan rara. Y te dicen también el nivel de profundidad, porque claro, si tú solo te quedas con modelos atómicos, si tú lees modelos atómicos en el bloque de la materia de segundo y tercero de la ESO, sí, tú lo que piensas es modelos atómicos, pues tendré que enseñarles pues modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Dalton, etcétera. ¿Hasta dónde llego? Les enseño ya los modelos cuánticos, les enseño todos los modelos, voy directamente al de Rutherford, que es el más conocido, el que más se representa habitualmente. Entonces, cuando tú te vas a los estándares, el estándar te dice claramente utilizando el modelo planetario. ¿Vale? Con lo cual ya sabes hasta dónde tienes que llegar. Entiendo. O sea que es un intento como de uniformizar lo que se da, ¿no? O sea, de quitar un poco capacidad de interpretación o ambigüedad de los criterios de evaluación. Eso es. Sí, eso es básicamente lo que introdujo la LOMCE respecto a la LOE, porque los contenidos son los mismos y los criterios son los mismos. Supongo que vieron problemas a la hora de concretar, que la gente no tenía muy claro ese nivel de concreción. Y ahora os voy a hacer que os mojéis. ¿A vosotros qué os parece esto de los estándares? O sea, ¿ayuda? ¿Es una especie de intento de ponerte las cosas demasiado masticadas y no ayuda, sino que todo lo contrario? ¿Qué opináis? Bueno, a ver, yo reconozco que los uso poco. Lo que pasa es que cuando los compruebo es cierto que mi interpretación básicamente es la misma. Porque también llevo muchos años y cada año intento cambiar y voy buscando. Entonces, por ejemplo, yo acabo de leer lo de cálculo de áreas por descomposición de figuras simples y yo antes de leer esto, a mí ya se me ocurre una práctica donde les doy un mapa de España y les digo que tienen que calcular su área basándose en figuras conocidas. Y luego lo cogemos con la escala y aproximamos nuestra área, la comparamos con la que nos da Google Maps y les hago hacer cálculo de errores. Combino con otros temas. Entonces, está bien ver que algo que a ti se te ha ocurrido pues ya estaba pensado. Entonces te hace reflexionar sobre si hubiera valido la pena mirarlo antes y no haber perdido el tiempo. Yo creo que es un equilibrio, porque si te basas todo en los estándares, también te deja poca vía de escape a ti, ¿no? Al final si te lo da, como tú has dicho, si te lo dan todo ya muy masticado, pues te da menos pie a que tú quieras buscar alternativas. Pero, hombre, hay que conocerlos, evidentemente, porque al final está siendo un poco ilegal, ¿no? Si no los estás usando. Literalmente. Por cierto, Víctor, ¿nos podrías comentar los estándares correspondientes a esto que nos acabas de decir? Pues para así ver toda la visión. No los tengo aquí delante, Alberto. Lo siento. Vale. Pues entonces le pido a Javi que me diga lo que opina de los estándares. Bueno, yo sí que los utilizo bastante porque estoy ahora mismo en una misión personal de hacerme apuntes propios de todos los cursos. Tengo
tengo ya de segundo de bachillerato de física, los tengo casi terminados, y de los otros cursos, pues poco a poco voy haciéndome. Entonces, generalmente los cursos siempre nos quejamos de que es muy difícil dar todos los contenidos correspondientes a cada curso, porque siempre nos falta tiempo, siempre hay algo que se queda fuera, etcétera. Entonces, si te vas a los estándares, al final los estándares lo que te están diciendo son los contenidos mínimos. Entonces tú sabes que eso tiene que estar seguro. Si tú te centras solo en dar eso, el año que estuvimos reformando la programación tratamos de hacerlo y nos dio tiempo a terminar todos los contenidos del currículum, sin salirnos de ahí. Incluso a llevarlos al laboratorio, a hacer prácticas y a hacer cositas para que no fuese todo estar en clase dando contenidos. Entonces, yo los estoy consultando bastante para saber cuál es el mínimo que debo de incluir en los apuntes propios que me estoy haciendo. Y luego, a partir de ahí, si yo considero que puedo ampliar un poquito, pensando en ir dejándoles el terreno preparado para los siguientes cursos, pues ya amplío un poquito. Porque hay algunas veces, como dice Víctor, que antes de irte a mirar los estándares o lo que tienes que ver, tú ya tienes en mente alguna actividad que te ha funcionado o que piensas que es interesante para introducir un contenido y dices, pues mira, haciendo esto estoy yendo un poquito más allá o voy a trabajar algo que no aparece en los estándares. Pues bueno, yo en ese sentido no cojo los estándares como una limitación, sino como un punto de partida, sabiendo que eso es lo mínimo que tengo que incluir. Vale. Vale, pues no sé si lo has encontrado, Víctor, al final. Sí, lo tengo ya. Sí, es que lo tenía descargado. Lo que pasa que era buscarte el de geometría va a ser más complicado. Es que está muy desglosado. Si quieres lo comentamos después o... Vale, sí, no te preocupes. Vale. Sí, de hecho, ya que estábamos con esto y antes de pasar a cómo se adapta todo esto a dar una clase real, pues quería que me comentarais un par de ítems para que los oyentes vean lo que hay en los contenidos. Intuitivamente, pienso que los contenidos del currículum son como los temas, ¿no? que terminas dando en el aula, ¿no? Hemos comentado medida de áreas, hemos comentado modelos atómicos, pues supongo que habrá otro contenido que será cinemática general, habrá otro que será, pues yo qué sé, dinámica de fuerzas, leyes de Newton, cosas así, ¿no? Sí, yo creo que antes también estaría bien porque hemos hablado de debate, ¿no?, entre currículum versus temario, pero tampoco hemos dado una especie también de definición de lo que es el temario. Que la gente cuando habla de... Es que no me da tiempo a dar el temario. A mí es una expresión que me chirría. Podrás quejarte de que no te dé tiempo a dar el currículum, que es lo que te obliga la ley. El temario es la interpretación de o un profesor o un libro de texto de una editorial de ese currículum. Cuando la gente dice que es que no me da tiempo a dar 15 temas, yo siempre les digo, bueno, ¿y por qué das 15? La ley no te obliga a dar ningún número de temas. Te dice que tú concretes en tu programación de didáctica tu temario. Tu temario es tu interpretación del currículum. Yo hace tiempo que dejé de poner 15 temas. Yo tengo 5 temas por curso, que son los 5 bloques dice la ley. Números, álgebra, geometría. Y dentro de esos ya voy concretando el currículum. Por eso que no podemos quejarnos de que no damos el temario si el temario lo hemos hecho nosotros. ¿Dónde está el problema? El temario, técnicamente, el temario podría ser diferente para cada profesor, ¿no? Porque es, digamos, una materialización del currículum para la realidad de ese centro. Sí, bueno, luego está el tema diferente para cada profesor, depende, porque en un instituto tú tienes que tener una programación de didáctica, por cada curso. Entonces, si en mi instituto hay 3/3 de la ESO, los 3/3 de la ESO tienen que tener la misma programación didáctica. Es decir, entre comillas, el mismo temario, que es la misma interpretación del currículum. Aunque la den 3 profesores diferentes. Claro. Luego está la programación de aula, que es cómo, es el tercer nivel de concreción de interpretación, que es cómo lo va a dar ese profesor, que evidentemente va a ser distinto. Entonces, cuando tú eliges un libro de texto, estás delegando en otra persona que ha interpretado el currículum. Y ha dicho que sus 5 o 6 bloques van a ser 15 temas. Los ha troceado, los ha mezclado como quieras. Entonces, me parece bien que... A ver, el libro de texto es un apoyo, está claro. Pero creo que no debería sustituir a tu propia interpretación del currículum. Un profesor debería conocer el currículum y decidir, vale, elijo esta editorial porque su interpretación me gusta. Y dentro de esa yo también manipularé. Porque tu programación didáctica la tienes que diseñar tú, no el libro de texto. Hay gente que sí, que simplemente copia los temas del libro de texto y los pone en la programación. Claro, es normal que luego
¿Cómo vas a defender o a creer o a acabar un temario si no lo has hecho tú y no lo conoces? Claro, yo de hecho recuerdo que cuando estudiaba en secundaria me producía un poco como de estupefacción cuando los profesores se saltaban el libro, cuando decían, no, este tema lo vemos en el libro, pero el siguiente no lo vamos a ver en el libro. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero esto cómo es posible? ¿No? O sea, quiero decir, yo no concebía que existiese una verdad más allá del libro. Y ahora pues me doy cuenta de que realmente ese profesor lo que estaba intentando era imprimir su propia lógica al desarrollo de los temas, ¿no? Sí, yo opino como Javi, estoy también detrás de intentar ir elaborándome mi propia interpretación del currículum, combinando el currículum con los estándares y con también técnicas y métodos que vas viendo por ahí, que son reinterpretaciones. Porque el currículum, perdón que no lo hemos comentado antes, Javi lo ha definido muy bien y ha dicho que es el que te da los contenidos, los criterios, pero me gustaría matizar que también te da la metodología. Ajá. O al menos orientaciones metodológicas, que es el famoso bloque 1, olvidado por editoriales y por profesores, que de alguna forma te está articulando cómo dar el resto de bloques. Luego, si queréis, comentamos algún contenido del bloque 1. Vamos ya con él. ¿Qué es el bloque 1? Y ya que os parece tan interesante. El bloque 1, que a pesar de, por ejemplo, en los 4 cursos de la ESO y los 2 de bachillerato, es literalmente el mismo, está copiado en todos, y aún así no lo hemos leído, se llama Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas. Vale. Y tiene 15 criterios de evaluación. Uh-huh. Puedo leeros si queréis algunos. Sí. Hay 300.000, ¿vale? Voy a leeros los que me han parecido más interesantes. Por ejemplo, estrategias de resolución de problemas. 2 puntos. Organización de la información. Realización de esquemas, dibujos, tablas. Selección de una anotación adecuada. Búsqueda de semejanzas con otros problemas ya resueltos. Empezar por resolución de problemas más simples. Experimentación, este lo tengo remarcadísimo. Y obtención... En matemáticas experimenta, Dios mío. Claro. Y obtención de pautas. Ensayo-error. El error como forma de aprendizaje. Descomposición del problema en problemas más sencillos. Y podríamos estarnos todo el programa... son como 4 páginas... donde si queréis hago un salto y te leo otro más adelante que dice... Pero en realidad, algunas de las cosas que has leído me parecen como ultra mega importantes. O sea, quiero decir, has dicho una que has pasado de pasada, que es elección de una notación apropiada. Todos los físicos sabemos que la notación puede hacer que un problema sea trivial o completamente imposible de resolver. Y hay muchos chavales que se pierden en la notación, que tienen un problema de estar expresando el problema en un lenguaje que no es el mejor para ver claramente ese problema. Sí, y estos que me he marcado son los más relacionados con la matemática, pero luego tienes uno que es prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. ¿What? O sea, ¿eso es matemáticas? Claro, pero porque se da a entender que tú... Claro, yo leo esto y lo primero que pienso es, bueno, pues voy a sacar a los alumnos a la pizarra a explicar algo, a comentar algo que han estudiado, algún ejercicio. Uh-huh. Y esto tiene un criterio de evaluación asociado y un estándar de aprendizaje. Luego deberías evaluarlo. Ajá. En esa nota final que das sobre 10 en una evaluación debería ir incluido estas cosas también. Entiendo. Claro, el bloque 1 no es lo que haces a principio de curso, para nada. Esto tiene que ir articulado y diseminado a lo largo de los otros bloques. Y es lo que yo veo muy complicado de hacer, ¿eh? Todo lo que has leído es extremadamente abstracto. O sea, no vas a decirles, bueno, chavales, hoy vamos a aprender la prosodia. Esto está bien entonado y esto está mal entonado. Javi, ¿nos podrías leer algo del bloque 1 en física y química? Sí, mira, si nos vamos al Real Decreto, por coger el primer nivel, tendríamos que en el bloque 1 de física y química, cojo cuarto de la ESO, por ejemplo, tenemos la investigación científica, magnitudes escalares y vectoriales, magnitudes fundamentales y derivadas, ecuación de dimensiones, errores en la medida, expresión de resultados, análisis de datos experimentales, tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico y proyecto de investigación. Esos son contenidos, todo lo que has leído. Esos son contenidos, ¿vale? Que luego esto pues se detalla más. Por ejemplo, argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo, identificando las características del trabajo científico. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de carácter científico. Calcula y expresa correctamente partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una magnitud, el valor de la medida utilizando las cifras significativas adecuadas. O sea, está todo muy orientado a la parte experimental, que hay veces
que no se trabaja tanto. Y fijaos que se hace mucho hincapié en el tema de las hipótesis, en lo que es el método científico. Y bueno, esto cuando hablemos de metodologías, seguramente mencionemos la diferencia entre hacer prácticas guiadas y hacer prácticas un poco más abiertas en las que ellos mismos tengan que plantear, usando el método científico, los pasos que van a ir siguiendo para tratar de llegar a una conclusión que no conocen de antemano, que en una práctica guiada muchas veces sí que la conocen. Esto es lo que dice el Real Decreto. Pero si nos vamos al decreto de la Comunidad Valenciana, pasa como con matemáticas, que nos acaba de decir Víctor, que tenemos cosas, algunos contenidos extra, como son estrategias de expresión escrita, planificación, escritura, revisión y reescritura, formatos de presentación, aplicación de las normas ortográficas y gramaticales, propiedades textuales en situación comunicativa, respeto en el uso del lenguaje. Es decir, que tienes ahí un montón de ítems que... Es decir, que el que diga el puto Newton dijo no sé, es suspendido. Correcto, ese fuera. Entonces, este primer bloque en física y química muchas veces, depende del profesor, depende del libro de texto, depende del curso también. Hay veces que se da como un tema introductorio. En segundo de la ESO, por ejemplo, yo lo uso como un tema introductorio. No conocen el método científico. No puedo pretender que luego lo apliquen a situaciones concretas si no se lo cuento primero. Pero otras veces, por ejemplo, a partir de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, ya no dedicas una unidad a trabajar esto porque ya lo has trabajado anteriormente. Directamente lo que haces es aplicarlo de forma transversal a lo largo de todo el curso. En segundo y tercero de la ESO también sería lo suyo aplicarlo de forma transversal, pero en cuarto de la ESO, como ya lo deberían de conocer, pues ya lo puedes hacer desde el Tengo una principio. pregunta para vosotros, porque es que todas estas cosas que habéis leído de este bloque 1 me parecen como súper importantísimas. O sea, que quiero decir que creo que tendríamos una sociedad mucho mejor equipada para lidiar con las cosas que suceden en el día a día, como por ejemplo pandemias mundiales, si realmente hubiésemos entendido el método científico, cómo articular las ideas de la manera adecuada, o sea, todas estas cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán posible creéis que es que los chavales salgan de un curso con esas ideas tan profundas y tan abstractas interiorizadas? ¿O creéis que es más bien una cuestión de toda su formación, de toda la secundaria? Claro, es que el problema de esto es que para que un departamento tome cercanía con este primer bloque, tiene que haber un debate primero entre ellos, que estén de acuerdo en trabajarlo, y que sea una secuencia que se siga durante los distintos años. Si lo haces un año solo, va a quedar como una especie de laguna de conocimiento, hay una isla que se va a perder, porque no hay un seguimiento. Ahora, si la programación didáctica está construida entre todos, hay una continuidad del profesorado también, que ese es otro problema. Que a lo mejor al año siguiente, por cuestiones de que son interinos o cambios de plaza... Claro, estamos hablando también de la enseñanza pública. Sí. Eso sí que es un problema que adolece la pública, que es el seguimiento de las plantillas de los profesores, ¿no? Que haya una continuidad. Y sí se puede hacer, si hay voluntad por parte de los profesores. Los alumnos al final, por mucho que nos quejemos de los adolescentes, son esponjas. Y cuando llegan en primero de la ESO, están muy dispuestos a absorber. Y depende que les des. Y yo creo que 4 cursos de la ESO son suficientes si tienes un seguimiento con los alumnos para empezar a instaurar estas cosas. Te iba a contestar también porque acabo de leer otro contenido que te va a encantar por el tema de la pandemia y todo, que es que lo tengo como marcado 3 veces. Identificación de la cuestión principal. Es que es tan importante. Es como saber ir... O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo importante? Sí, claro. Y eso con problemas matemáticos clásicos también se puede trabajar, ¿no? Cuando tienes un enunciado enorme tienes que... Es quitar la paja, es, venga, ¿qué me están preguntando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué no estamos hablando? Es complicado. A mí me parece un bloque importantísimo que de alguna forma, cuando ves dar clase a profesores, sí que lo trabajan. Porque... Sí que hay profesores que, aunque no se hayan puesto a leer esto, tienen sentido común y les enseñan a sacar lo importante de un texto. Pero a lo mejor como de forma transversal, no enfatizamos que lo estamos haciendo y quizá hacerles ver que se está trabajando eso también ayuda. De manera explícita, ¿no? De manera explícita, claro, sí. Sí, para que se fije que eso es algo interesante per se, ¿no? Claro, que estamos haciendo esto. Sí, yo en mi etapa, hace ya muchos años que daba clases particulares, muchos de mis estudiantes, uno de los problemas que tenían era de verdad identificar
que era lo importante de lo que les estaban preguntando. O sea, a veces daban vueltas, zanganeaban en torno a las fórmulas y los conceptos y tú decías, ¿pero por qué no vas? ¿Pero si lo tienes ya? ¿Pero si vale 25? Y es porque no identificaban lo que les estaban preguntando. No. Otro clásico es cuando tienes un problema un poco más elaborado que, yo qué sé, en algún momento necesitas resolver una ecuación de segundo grado y ese dato lo vas a usar para la verdadera pregunta, ¿no? Y muchos acaban en la ecuación y dicen, ya he acabado. Como ya he usado una fórmula y dices, pero ¿eres consciente que el resultado no es lo que te están pidiendo? Ah, no sé, pero ya he aplicado la fórmula. Entonces ahí es donde no se está yendo a la cuestión principal. O, mira, eso me acaba de recordar otro ejemplo. Por ejemplo, un ejercicio de cinemática en donde tiene un par de apartados y primero preguntas, pues si tarda tanto tiempo en llegar a este sitio, ¿qué distancia ha recorrido? Y luego en otra pregunta dices, al cabo de tanto tiempo, ¿qué velocidad llevará? Y hay veces que los alumnos no se dan cuenta de que el movimiento es el mismo y les puedes preguntar por distintos instantes del movimiento. Y dicen, pero si el tiempo ya me lo has dicho tú al principio, ¿por qué tengo que volver a calcularlo? Claro, y ahí yo creo que es un problema de comprensión lectora y también imagino que parte de la asignatura, que tú tienes que decirle, no mires que el movimiento, hay toda una sucesión de instantes, tú puedes buscar información en uno o en otro y no tienes un tiempo fijo, sino que va cambiando. También puede ser un problema de identificar el tiempo con la t que me sale en esta fórmula en la que estoy pensando. O sea, como que el tiempo solo puede ser una cosa que sale en una fórmula, ¿no? Y no un concepto que yo debo pensar lo que me están preguntando y decir, no, es esa t menos 23 segundos. A lo mejor lo que me están pidiendo, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que estábamos diciendo de si se puede salir de la secundaria con todos estos conocimientos aprendidos, fijaros también que hay muchas cosas que son parecidas, lo que ha estado comentando Víctor del bloque 1 y lo que hay también en física y química. Que hay cosas de interpretación de textos, de evaluación de resultados, de cómo exponer de forma clara a los compañeros las ideas. Eso está en física y está en matemática, pero es que estoy convencido de que en otras materias, en biología estará también seguro, y en otras materias que no sean de ciencias también se trabajarán textos y la comunicación y todo eso, de manera que si en todas las materias lo vamos trabajando poco a poco, lo lógico sería que una vez terminada la etapa secundaria, los alumnos por lo menos tengan una idea clara de todo esto. Sí, yo es que de hecho no recuerdo cuando obtuve ese tipo de habilidades. O sea, pues recuerdo que algunos problemas me costaban y que eventualmente en un momento dado me encontraba con un problema y decía, no, aquí lo que me están preguntando es no sé qué. Pero la verdad es que, no sé, debieron de hacerlo bien conmigo, ¿no? Porque ni me di cuenta que estaba adquiriendo esas habilidades. Claro, es que no, y que también habrá que distinguir si lo hicieron bien contigo o tú por tu talento propio lo hiciste. Claro, lo que pretende la ESO, a diferencia de leyes más antiguas, es que conseguir que en la gran mayoría todos los alumnos puedan adquirir eso, no solo los que valen para esta disciplina. Por eso la educación secundaria obligatoria se subió a los 16 años, bueno, eventualmente hasta los 18, y pretende, a mí, yo entiendo las quejas que hay también por desinformación, porque la ESO se instauró con la LOCSE. La LOCSE yo creo que era una buena ley educativa que traía muchas cosas novedosas que funcionaban, pero no vino dotada con la financiación adecuada ni con la formación de los profesores. Entonces, la LOCSE pretendía instaurar un método de razonamiento lógico, de relacionar conceptos, no memorizar conceptos. Luego podemos hablar del tema de la memoria, que también es interesante, que también lo menciona aquí en el bloque 1. Y se desconoce lo que se pretendía. Y lo que se pretende es que hasta los 16 años todo el mundo mayormente pueda tener ese aumento de capacidad a la hora de resolver problemas. Que hay gente que la tiene de forma natural como la pudiste tener tú. O a lo mejor lo hicieron muy bien contigo, Alberto, no lo sé. Lo que pretende la ley es unificar. Lo que pasa que si luego no nos formamos y no ponemos también de nuestra parte, porque al final es que es nuestra responsabilidad interpretar esto y conseguirlo. Por lo menos intentarlo. Vale, a mí si no tenéis nada que queráis añadir ahora mismo, sí que me gustaría pasar a la parte de cómo cristaliza todo esto que estamos diciendo, que son conceptos muy chulos y que están escritos en las leyes y tal, en lo que al final vemos en la clase, ¿no? ¿Cómo se convierte esto en un temario o incluso en un libro de texto? No lo sé. Víctor, ¿dale? Vale, pues yo te comento lo del temario si quieres, y Javi que ha trabajado con una editorial, ¿no? Y sabrá cómo cristaliza, que lo veo también un trabajo muy complicado. Bien, yo te puedo comentar cómo hice yo la programación didáctica y cómo lo unifiqué. Y nosotros tenemos en matemáticas son 5 bloques, el bloque 1 es el que acabamos de comentar, y luego cada bloque, digamos que trabaja una disciplina de la matemática. El bloque 1 es
números y álgebra. El bloque 2 suele ser geometría. El 3, funciones o análisis. Depende del curso, le llaman funciones o análisis en función de si van a trabajar literalmente las funciones o solo las gráficas y analizar datos y tal. Y el último, el otro olvidado, que se dará para un tema, cuando hablemos, que es el de estadística y probabilidad. Ay, madre mía, que como no sabemos estadística, luego resulta que nos la cuelan de maneras muy divertidas. Pues, no está claro que hay una relación entre las carencias a la hora de interpretar datos estadísticos y probabilísticos con que apenas se da en secundaria ese tema. No se da por lo que hemos dicho, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque no llegamos al temario. La ley no te obliga a que esté el último bloque. La ley te da 5 bloques. También organizados un poco históricamente, como han ido surgiendo. Primero empiezas con números. Luego que surge la geometría y el álgebra. Cuando los matemáticos, cuando en el siglo XV Nicolás de Oresme XIV-XV empieza a representar gráficas y empieza a dar datos, es cuando surge el análisis. Y después de eso surge la probabilidad con la teoría de juegos. O sea, bueno, en realidad yo creo que ahí hemos hecho una inversión histórica, porque creo que la geometría fue importante antes de que los números lo fueran. Los números se inventaron antes, ¿no? Pero sí, como que la geometría fue la primera rama de las matemáticas estudiada de manera fuerte, ¿no? Bueno, no sé, en fin, hemos hecho una elección y la elección que hay. Pero claro que al final el currículum te tiene que dar un orden, pero te tiene que dar un orden porque no puedes publicarlo de otra forma. Tienes que enumerarlos, quiero decir. No, superposición cuántica. Ha de estar todos... Que a veces... Pero es curioso que todos los libros de texto y todos los damos en el orden que te da el currículum. Y a veces te podías preguntar, bueno, ¿por qué ese? Claro, porque si dices, pongo probabilidad primera, pues ¿por qué no vas a empezar por probabilidad? El currículum te dice que estos son los contenidos mínimos, como ha comentado Javi, que tú tienes que dar y decide cómo quieres organizarlo. Yo hubo un año que decidí combinar el tema de números racionales, de las fracciones, con la probabilidad. Porque pensé, bueno, la ley de Laplace es una comparación de casos favorables para que suceda algo contra todo lo que puede pasar. Y bueno, ¿y por qué no uso ese objeto experimental para introducir el concepto de fracción? Y luego hago diagramas de árbol, ahí se ven que cuando tienes que elegir la probabilidad de que acabes en un sitio, tienes que este camino y este camino, que es una multiplicación más otra, y ves la jerarquía de operaciones, que se sigue respetando para que la probabilidad se calcule. Y lo probé un año y no pasó nada. Simplemente rearticulé mi programación didáctica. La ley también dice que está antes álgebra que geometría, y yo, pues en primero de la ESO lo tengo invertido. Primero doy geometría para que tengan contacto con el cálculo de áreas y experimenten, y luego introduzco el concepto de monomio como el objeto que representa áreas y perímetros. Para mí quiero que ellos, cuando vean un 3x cuadrado, entiendan que es la suma de 3 cuadrados del lado x. Que este es tanto lícito como hacerlo al revés si se te ocurre una forma mejor. Entonces, tú coges tus contenidos y empiezas a decidir cómo vas a transformarlos. Vas a hacer una transformación de ese currículum a unos temas que los alumnos van a tener en su libreta. Tema 1 puede ser números, o ya concretar más y decir, pues jerarquía de operaciones solo. Y puedes tener desde 5 temas, que son los 5 bloques, o 4, a 15 o los que tú consideres. Yo creo que ese es el verdadero trabajo de inicio de curso que todo el mundo debería hacer. Aunque vayas a usar el libro, tener delante el libro y el currículum y ver cómo se ha transformado uno en el otro, por si hay algo que no te gusta. Un apunte, ahora que está Víctor diciendo que elegimos, se puede elegir el orden, qué temas damos en cada ocasión, qué contenidos le ponemos, tampoco estamos obligados a que todos los contenidos de una unidad didáctica pertenezcan a un único bloque. Podemos coger también contenidos de varios bloques y articular una unidad didáctica siempre que nosotros pensemos que tiene sentido y que vamos a poder construir ese conocimiento bien con el alumno. Estaba pensando en una idea que probablemente sea una mala idea, pero que por lo que decís seguramente se podría no tener temas, ¿no? O sea, se podría decir, estoy dando matemáticas y no organizarlo en forma de temas. Lo que pasa es que seguramente eso sería un follón para la mente de los estudiantes, bueno, ¿no? Pero... técnicamente sí que es cierto que la ley te obliga a tener unidades didácticas. Ah, vale, ok. Tu contenido tiene que estar articulado. Ahora, tampoco te dice que no puedas tener una que se llame Las matemáticas son maravillosas. Entiendo. Tú puedes tener una unidad. Sí, a ver, esto tú puedes jugar como lo quieras hacer. Sí. Yo creo que es un poco más de cara a la temporalización. Cuando hacemos la programación didáctica, digamos, tiene que quedar claro
qué vas a hacer en la primera evaluación, qué vas a hacer en la segunda evaluación, qué vas a hacer en la tercera. Entonces, yo lo que interpreto es que tú tienes que hacer un mínimo de 3 unidades didácticas para que una vez terminada cada evaluación tú puedas evaluar y puedas poner una calificación al alumno en base a cómo le haya ido. Tiene sentido. Pero luego, a partir de ahí ya, tú puedes hacer más unidades, menos unidades, dependiendo de cómo tú lo veas. Yo creo que es más eso, a nivel organizativo y por ayudar también a los alumnos, porque hay veces que los alumnos van perdidísimos y no saben ni en qué unidad estamos, ni cuántas llevamos, a pesar de que lo vas recordando cada 2x3. Y otro tema importante es que yo creo que es donde muchos profesores se agobian con lo de los 15 temas, es que parece que todos los contenidos tienen que tener el mismo peso y tienes que dedicarles el mismo tiempo. Y la ley no te dice eso. Por ejemplo, aquí tenemos cálculos de áreas y perímetros. Y luego circunferencia, círculo y arcos. No todo tiene que salir en el examen. Uh-huh. Todo tiene que ser evaluado, pero tú tienes un montón de herramientas, que es lo que al principio había comentado, los criterios de calificación. Tú puedes decidir que circunferencia, círculo y arcos sea un día en debate en clase. Uh-huh. Les dices, buscaros estas definiciones, vamos a comentarlas. Y tú ese día tomas nota de la intervención de cada alumno y ya tienes evaluado ese concepto, ese contenido, y pasas a otro. Está claro que si luego llegas a ecuaciones, pues no vas a dedicarle un día a ecuaciones, vas a estar más tiempo. Yo, por ejemplo, en cuarto de la ESO tengo el contenido de inecuaciones. Inecuaciones, si te pones a darlo todo, es muy largo, pero yo decidí que fuera una especie de anexo a ecuaciones, donde en vez de buscar una solución, pues ves varias, un tramo. Y no lo evalué con un examen, lo evalué con un trabajo en clase, y nadie me puede decir que no está evaluado, porque tengo nota puesta de eso. Porque efectivamente el currículum, como acabamos de decir varias veces, no solo te habla de los contenidos, sino que también te da como sugerencias o a veces Claro. cosas muy concretas sobre cómo hay que evaluar eso, ¿no? O sea que también de alguna manera te dice cómo hacer un examen. Sí, pero no te dice ni cuánto tiene que valer ni cuántos días le vas a dedicar. O sea, mis alumnos tienen que salir de cuarto de eso habiendo visto un poco qué son las inecuaciones. Luego en segundo bachillerato ya van a ir más a saco con ellas. Entonces, si tú vas al libro de texto y te dice que el tema 10 son ecuaciones, bueno, el tema 10 son ecuaciones de primer grado, el tema 11 de segundo grado, luego tal, o los mezclan, y luego el tema 13 son inecuaciones, ya vas a hacer, si vas a seguir el libro y vas a hacer un examen por tema y tal, te vas comiendo un montón de tiempo con algo que claro que es importante, pero a lo mejor luego no llegas a probabilidad, que la veo más importante que las inecuaciones. Uh-huh. Por ejemplo, las inecuaciones las puedes trabajar como una aplicación cuando analices funciones y vayas a ver dominios, pues ahí cuando te muevas con dominios de raíces de mira, esta solución no vale, pero este tramo tampoco vale, pues las puedes usar ahí. Claro, para poder jugar con todo esto hay que conocerse el currículum muy bien y empezar a, como dice Javi, a combinar un contenido de un bloque con otro para verlos relacionados. Uh-huh. Yo el cálculo de errores lo hago siempre con lo del ejemplo del mapa que he puesto antes. Yo no hago un tema de cálculo de errores. Me basta con que sepan para qué vale y por qué la necesidad de calcular un error. De saber que, pues que no hay una verdad absoluta, que no hay un cálculo exacto, que siempre hay un rango en el que te vas a mover. Y se les queda más claro que si les haces en el tema de números reales, cálculo de errores. Porque está descontextualizado. Javi, no sé si quieres comentarnos algo de cómo organizas tú el temario antes de que nos cuentes la experiencia de participar en la escritura de un libro. Bueno, yo en los centros en los que he estado trabajando, en la mayoría de ellos se llevaba libro de texto. Entonces, básicamente, la programación nos decía que a qué unidades del libro de texto correspondía cada uno de los contenidos, pero luego yo, aunque siguiese el libro de texto, que tampoco lo sigo siempre, hay veces que les digo, mira, este tema no vamos a llevar el libro, lo voy a contar yo con apuntes, o os voy a dar apuntes propios, o lo que sea. Aunque una unidad la hagamos siguiendo el libro de texto, no necesariamente vamos a ver todo lo que dice el libro de texto. Yo tengo ya una idea de qué contenidos se tienen que dar, de hasta dónde quiero llegar, y aunque tengan el libro delante, yo posiblemente les esté explicando las cosas sin seguir el libro de texto. O sea, tendrán el libro y les diré, pues mirad, lo que vamos a ver hoy está en esta página y lo vais a tener resumido y tal. Entonces prestad atención a las explicaciones que voy a hacer hoy, porque lo que me interesa es que os quedéis con los razonamientos. O vamos a hacer una práctica, o vamos a hacer lo que sea. Luego, cuando me hice los apuntes de segundo de bachillerato, ahí sí que me lo organicé yo a mi gusto. Cogí los contenidos, los dividí en unidades de la manera que yo pensé que quedaba más coherente,
y repartí los contenidos y a partir de ahí empecé a elaborar mis propios apuntes y las actividades que quería que hicieran, etc. O sea que ahí, digamos, hiciste tu propio temario, ¿no? Sí, se podría decir. Bueno, antes de preguntarte por esto de la propia escritura de un libro, ya que lo has comentado, esto de que en los centros en los que estuve se usaba un libro de texto. ¿Cómo funciona esa cosa? Hay veces que los centros le dicen a todos los estudiantes, os habéis de comprar este libro. Y hay veces que no se lo dicen. ¿Qué papel juega el centro en la elección de un cierto libro de texto o de decirle a los profesores, montaos el temario como queráis? Bien, eso suele ser decisión del departamento. ¿Vale? El departamento, cuando llega a final de curso, tiene que decidir si mantiene los libros de texto que tiene, si quiere cambiarlos o si quiere dejar de utilizar libros de texto. Entonces, yo lo máximo que he estado en un centro ha sido 3 años seguidos. Entonces, no he llegado a estar tiempo suficiente como para que podamos elaborarnos unos apuntes propios y dejar el libro de texto. Pero sí que fuimos haciendo cambios a la programación, dejé hechos los apuntes de segundo de bachillerato y se los dejé a los compañeros cuando me trasladé para que los pudieran utilizar si querían seguir con los apuntes en lugar de con el libro de texto. Y por lo que comentaba con los compañeros y eso, todos estaban de acuerdo en poco a poco ir haciendo unos apuntes para dejar los libros de texto o tener el libro de texto sencillamente como apoyo. Entonces eso al final es decisión del departamento. Vale, porque al final los libros de texto son también un gasto para las familias, ¿no? Aunque creo que están parcialmente subvencionados, no sé si parcial o casi totalmente, pero... Sí, ahora está la xarxa de llibres, lo cual también te condiciona un poco a la hora de cambiar libros de texto. Porque claro, por un lado está el tema de que si una familia se compra un libro de texto y luego un hermano de 1 o 2 años menor va a hacer la misma asignatura, entonces hacerles comprar un libro distinto cuando ya estás usando el mismo libro, pues eso supone un gasto mayor para la familia. Lo que pasa es que, claro, tampoco puedes centrarte solo en eso, porque si luego al año siguiente vas a tener la misma problemática y al año siguiente la misma y al año siguiente la misma, entonces al final unos por otros no vas a cambiar nunca los libros de texto y si no te gusta con el que estás trabajando, pues tienes un problema. La mayor limitación que veo ahora mismo a la hora de hacer cambio es precisamente la xarxa de llibres. Porque eso supone un gasto enorme y claro, si tú acabas de comprar libros, los tienes que mantener como mínimo 3-4 años antes de cambiar de editorial o renovarlos para poder darles un uso a los libros de la xarxa de llibres y que ese dinero que se ha invertido para que las familias no tengan que hacer el gasto, que esté bien. Comentadnos qué es exactamente la xarxa de llibres, que para nuestros oyentes que no sepan valenciano significa red de libros en valenciano. ¿Qué es? Sí, perdón. Bueno, básicamente es que la consellería da una cierta cantidad de dinero a los centros para que compren libros de texto y esos libros de texto a principio de curso se le presta a los alumnos, de manera que no tengan que comprarse los libros. A final de curso, los alumnos devuelven los libros a la xarxa, a la red de libros, para que al año siguiente sean otros alumnos los que puedan beneficiarse de ellos. Con una serie de condiciones, claro. Si el alumno pinta o estropea el libro, pues entonces no se le va a admitir que... O sea, aunque lo devuelva, no se le va a prestar libros al año siguiente. Digamos que se saldría de la red por no haber cuidado los libros. Porque no sería... Vamos, no es razonable estar estropeando los libros que te den y que luego los que vienen detrás no puedan utilizarlos. ¿Y creéis que, digamos, claro, en mi época, cuando yo estudiaba en los 80 y en los 90, había ordenadores, pero se usaban mucho menos, mucha gente no tenía ordenadores. ¿Creéis que la llegada de las nuevas tecnologías y el hecho de que estén por todas partes ahora mismo va a hacer más sencillo que un profesor pueda hacer unos apuntes en PDF y todos los estudiantes lo puedan tener en su tablet o en su móvil o algo por el estilo? ¿Creéis que vamos un poquito a caminar en esa dirección o a lo mejor no? Yo los apuntes que me estoy haciendo poco a poco los hago en PDF y yo directamente les pasaba los PDFs a los alumnos, bien por la intranet del centro o por aules o por donde sea. Y el hecho de que hoy en día todos tengan acceso a dispositivos móviles la verdad es que a mí me sirve para ponerles que el documento esté enriquecido, que no sea solo texto. Les pongo enlaces a artículos, a simuladores, a noticias, a páginas web interesantes. Entonces, eso permite que si el alumno lo está viendo desde un dispositivo móvil o desde el ordenador,
pues que pueda acceder a más información aparte de que yo le pongo. Claro, yo lo digo sobre todo porque los libros son un gasto, evidente, para las familias, para la consellería, para los centros. Alguien ha de comprar esos libros. Entonces, quizá estas herramientas nos permiten que el profesor decida más directamente cuál va a ser la organización de los contenidos y también evitar ese gasto, ¿no? Que alguien termine haciendo, no lo sé. O sea, a mí me parece un avance en ese sentido. O un tema distinto que cuando has comentado antes, Alberto, lo de que para ti el libro era como palabra Sí, divina, les estamos enseñando durante 6 años que hay un único libro para todos los bloques o todos los contenidos. Y es cierto que un libro editorial puede ser brillante para explicar la probabilidad, que si luego después no la vas a dar, pues te sirve de poco. Y luego, a mí me sorprendió porque me pasó algo como a ti, siempre usaba un único libro y era el libro de matemáticas. Es como, toda la matemática está en un único libro. Y luego llegas a la carrera y te dicen bibliografía, ¿no? Y ves un archivo de 17 libros donde el profesor va a ir picoteando para elaborar su contenido. Entonces, quizás estaría bien que poco a poco fuéramos ir introduciéndoles o que tengan un único libro que vertebre, pero artículos, vídeos, incluso copias de otro libro. Claro, no vas a hacerles comprar 5 libros como bibliografía, sobre todo a gente que estamos hablando que tienen 11 años o 12 años, pero que vean que el conocimiento no sale solo. Ellos ya lo saben, ¿eh? A mí muchos alumnos me dicen, profe, yo esto que me has explicado, yo me lo he buscado en un vídeo de YouTube y lo he entendido mejor. Digo, pues enhorabuena. Luego, ese es otro tema, ¿no? Los vídeos de YouTube pueden ser muy interesantes, que en su mayoría lo que enseñan no es a entender el procedimiento, sino a resolver un problema concreto. El alumno entiende que lo ha entendido porque ha mecanizado ese tipo de problemas. Cuando yo en el aula intento usar el problema no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para plantear procedimientos y razonamientos. Pero bueno, eso es un tema distinto, la enseñanza en YouTube. Sí, exacto. Y nunca sabes, además, lo que un estudiante pueda sacar de eso, ¿no? Porque igual tú lo ves como, joder, están resolviendo solo este ejercicio y un estudiante lo ve de otra manera y resulta que extrae de ahí el procedimiento. ¿Quién sabe, no? Javi. Sí, yo quería hacer también una puntualización con todo esto, porque yo, por ejemplo, soy muy partidario de hacer apuntes propios, como me imagino que habrá quedado claro ya a estas alturas. Pero eso no significa que llevar libro de texto sea malo. O sea, el libro de texto puede ser una gran herramienta, porque hacerte apuntes propios implica dedicar tiempo, esfuerzo, prepararte tus actividades, materiales, y eso es costoso también. Entonces puede haber personas que por su vida, por otras cosas que tengan que hacer, porque tengan familia o por lo que sea, pues que quizás no dispongan del tiempo o no quieran invertir tanto tiempo libre en hacer todo esto, porque quiero recalcar que todo esto yo lo estoy haciendo en mis ratos libres y por eso voy tan lento, precisamente. Entonces el libro de texto te da muchas actividades generalmente y te da ya el currículum organizado de una forma que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo normal es que esté organizado de una forma coherente. Entonces... Vamos, si no lo está por selección natural, no se utilizará ese libro, ¿no? Normalmente. Correcto, ahí está la cosa. Y bueno, ya que lo has mencionado y como he ido retrasando la pregunta, yo tenía una pregunta que era, ¿y quién escribe los libros de texto? Pero resulta que la respuesta a esa pregunta es Javi. Javi escribe los libros de texto. ¡Todos! Todos no, pero... Entonces, solo los de ciencia. De hecho, solo un trozo de uno, pero... Entonces, cuéntanos cómo ha sido pues tu experiencia en este sentido, ¿no? Bueno, pues yo llegué un poco de rebote. De una compañera del máster de profesorado me dijo que un compañero suyo del instituto solía colaborar con una editorial en elaborar libros de texto y que ese año precisamente no podía colaborar porque tenía otras cosas que hacer y que la editorial estaba buscando a alguien que estuviese interesado. Y yo le dije, pues mira, a mí sí que me gustaría participar para ver la experiencia y ver cómo es y aportar también mi punto de vista. Y bueno, pasé una pequeña prueba de selección, que básicamente era de redacción de unos contenidos para ver cómo los organizaba y los preparaba, cómo hacía actividades y eso. Y les gustó. Y al año siguiente, para hacer el libro de física de segundo de bachillerato, pues me llamaron. No estaba yo solo, obviamente, éramos varios autores y lo que hicimos fue repartirnos los contenidos, ¿vale? Entre todos elaboramos un índice de contenidos y entre todos decidimos cuántas unidades iba a haber y qué contenidos iba a haber en cada unidad, y una vez ya lo teníamos organizado, entonces nos repartimos las unidades para cada uno encargarnos, creo recordar que eran de 3 unidades.
las que teníamos que hacer. Ahí ya depende del número de autores y del nivel. Porque claro, no es lo mismo preparar unidades didácticas de segundo de bachillerato que unidades didácticas de segundo de la ESO. Que la complejidad no es la misma. ¿Y cómo es? O sea, quiero decir, cuando te sientas y dices, ostras, voy a escribir un trozo de un libro de texto, ¿tú te lo tomas como esto es lo mismo que mis apuntes pero va a tener más colorines? O no sé, te lo tomas como, madre mía, esto hay que imprimirlo en mármol y tiene que ser perfecto? Yo, la verdad es que me lo tomé un poco más por esa segunda vía. Y la verdad es que yo tenía un poquito de presión porque yo decía, buah, si es que luego cuando cojo un libro de texto y me encuentro una cosa que no me gusta, yo soy el primero en criticar. Entonces, ahora esto va a pasar con lo que yo escriba. Habrá gente que no le gusta y eso lo tengo que asumir, pero tengo que hacer lo mejor posible para que por lo menos no tenga fallos. Por eso me dolió tantísimo que una vez el libro ya estaba en impresión encontrar erratas en alguna de mis partes. Bueno, eso... Pero bueno, eso forma parte de lo habitual, pero porque es que además se me escaparon a mí, se le escaparon al coordinador, se le escaparon al de maquetación, o sea que no es que se nos haya escapado alguno, es que es normal, estas cosas pasan y de hecho luego me lo comentó el coordinador, no te preocupes, pero claro, yo tenía ahí un poco la presión de decir, si yo sé lo que los profesores dicen luego de los libros de texto cuando se encuentran algo y cuando no les gusta, entonces ahora me lo van a decir a mí. Ya. Víctor, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que tengo es una pregunta para Javi, una que, como está metido en esto, cuando os dicen cuando tú elaboras los contenidos para el libro y el temario, está claro que tenéis que respetar los contenidos mínimos del currículum, pero ¿tenéis libertad para poner de más? Porque yo, por ejemplo, tengo un libro de texto donde en cuarto de la ESO tiene un tema que es iniciación a la derivada, que no está en el currículum, y además es iniciación para nada, es derivadas de bachillerato con problemas de optimización. Entonces me sorprende, sé que imagino que si lo hacen es porque es legal, porque tú puedes poner de más. Es responsabilidad del profesor saber que eso no está en el currículum y que si lo das es porque tu clase es muy buena y te lo puedes permitir. ¿De eso qué me puedes contar? Pues, a ver, en principio se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que la editorial te pone una serie de limitaciones. Por ejemplo, para no tener que imprimir libros distintos en cada comunidad, te dicen que te mires los currículums de todas las comunidades y si hay algún estándar o algún criterio o algún contenido que en una comunidad se dan que no se dan en las otras, lo tienes que incluir para que el libro sirva para todas las comunidades. Entonces, por eso hay veces que te encuentras con que hay algún libro de texto que añade cosas de más con respecto a lo que tú esperas que se tendría que dar. Porque es que a lo mejor ese libro lo van a usar en otra comunidad en donde sí que se da. En el caso del libro en el que yo participé, era nada más que un estándar de aprendizaje extra lo que había en una comunidad. Entonces era muy poquito lo que había que añadir y además era una cosa que de normal ya se ve en otras comunidades. Por lo menos yo de normal lo doy, aunque no forma parte del currículum. Porque es bastante natural dar esa parte, creo recordar, una parte de óptica. Pero luego hay limitaciones, como os decía. Porque, claro, no puedes tampoco ampliar y escribir todas las hojas que a ti te dé la gana. A ti la editorial te dice, el libro de texto, pues, para que los costes sean razonables, el libro de texto tiene que tener estas páginas. Entonces, vosotros decidís si queréis que haya unidades que sean más largas, más cortas, o si queréis que todas sean de una longitud similar. Pero tenemos que ceñirnos a estas páginas, que podemos pasarnos 2 o 3, 5, pero no podemos coger y poner 30 o 40 páginas más porque eso supone engrosar el libro y aumentar el gasto. Entonces, de hecho, esa fue una de las limitaciones que más me supuso problemas a la hora de redactar, porque claro, yo quería dejar las cosas tan bien explicadas como me fuera posible, pero no podía extenderme tanto como me extiendo en mis apuntes propios. Porque claro, yo a lo mejor para un cierto contenido yo tenía que ceñirme a una sola página, porque si no ya me pasaba de largo del límite que tenía para esa unidad. En algunos casos sí que pudimos hacer algunos apaños. Por ejemplo, yo me encargué de la parte de física moderna y como los contenidos de relatividad hay menos cantidad comparado con todo lo que hay en física de partículas y en física nuclear, yo lo que hice fue hablar con el coordinador y decirle, oye, ¿hay algún problema en que ponga 2 páginas menos en la unidad de relatividad para darle esas 2 páginas a la de física de partículas y poder ir un poquito más holgado al hacer estas cosas?
y bueno, y no me pusieron ninguna pega. Yo te quería preguntar una cosa, pero sobre todo previendo que nos lo van a preguntar los oyentes, que es, pues ya que hemos dicho que has escrito ese libro o has participado en ese libro, ¿el libro está publicado? ¿Qué editorial es? No sé, dinos algo. Sí, el libro es el de Física de segundo de bachillerato de McGraw-Hill. Salió el año pasado, creo recordar, en marzo. O sea, que hace prácticamente un año que se publicó. Lo que pasa es que, claro, coincidió en principio de la pandemia. Luego salieron órdenes, por lo menos en la Comunidad Valenciana, de que tratemos de no cambiar los libros de texto por el tema de la continuidad, por los gastos extra que se estaban haciendo, porque la Xarxa de Llibres no podía asumirlo. Entonces, se está tratando de mover, pero no, salvo que los institutos ya estuviesen trabajando con McGraw-Hill, a lo mejor no tienen el libro nuevo. Probablemente no tengan el libro nuevo. Pero vamos. Vale. Bien, pues es una pena porque se nos está yendo el tiempo. O sea, no podemos estar aquí hablando eternamente, pero hay por lo menos, y yo creo que además este tema lo seguiremos hablando y volverá en otros capítulos una y otra vez, pero hay por lo menos una o dos preguntas más que tengo que haceros. La primera es, ¿los libros de texto creéis que al final son una buena representación del currículum? O sea, ¿hacemos bien en confiar en los libros de texto en muchas ocasiones? ¿O sería una mejor práctica confiar solo parcialmente y luego otros temas que los ponga el profesor? ¿Qué es lo que opináis al respecto? A ver, es que repito lo que es la definición del currículum. Como el currículum son tantas cosas, no solo contenidos, ¿el libro es una buena representación del apartado de contenidos? Sí. A ver, yo cuando empecé a dar clase a los 26 años, pues para mí el libro era la tabla de salvación, si no sabía ni lo que tenía que dar. Pues bueno, vamos a seguir el libro. Claro, según van pasando los años lo vas abandonando. Ahora, si hacemos caso que el currículum también nos da la metodología didáctica, en mi opinión, con los libros que he trabajado, seguir la palabra del libro como metodología me parece un error, un grave error, porque es una metodología. Y además todo el libro sigue la misma línea para todos los contenidos y evidentemente hay de estudios y de gente que se dedica a investigar sobre metodologías para cada bloque, que eso tenemos que buscarlo por otro lado. O que las editoriales empiecen a mojarse a hablar de... yo, por ejemplo, no encuentro libros de matemáticas donde hablen de experimentación en el libro. O son... Sí, a veces las últimas páginas de colorines que tú dices, esas suelen ser las más interesantes. Y también los profesores criticamos mucho el libro, pero luego tampoco no lo leemos de verdad. Va, a ver todo lo que hay interesante aquí. Solemos usarlo para ejercicios. Es que es un problema compartido. Editoriales, profesores... Al final todos tendríamos que interpretar todo bien y leerlo bien. De hecho, a este asunto que has mencionado de la metodología, que hoy lo hemos tocado poquísimo, volveremos claramente y enlazaremos con lo que hay en los currículums y todo esto, pero hoy no, porque si no nos vamos a pasar aquí 4 millones de años. Javi, ¿qué opinas de los libros? Yo creo que son una buena herramienta y que lo que tiene que hacer el profesor es valorar cómo la quiere utilizar. Quiero decir, si tú ves que encuentras un libro de texto que te gusta cómo está explicado, que normalmente sigues una metodología similar, y el orden de los contenidos te parece razonable, pues a lo mejor dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo a hacerte apuntes propios cuando ya has encontrado un sitio en el que prácticamente están las cosas como a ti te gustan, pues no tiene sentido. Adelante con el libro. Si hay solo un par de cosas que no te gustan, pues bueno, pues esas cosas no tienes por qué seguir el libro para el 100% del curso. Puede haber momentos en que decidas pues explicar una cosa de una manera diferente, o darles fotocopias a los alumnos o lo que sea. Si no te gusta cómo funciona el libro, pues entonces a lo mejor lo que tienes que plantearte es buscar otra editorial o hacerte apuntes propios. Y hasta entonces, pues ir tirando del libro porque claro, irse haciendo los apuntes propios al mismo ritmo que va avanzando el curso es un poco complicado. Entonces... Y puede haber condiciones de contorno que por estar el libro en la Xarxa de Llibres o lo que sea, pues que tengas que mantenerlo un tiempo, o sea. Claro, efectivamente. Igual que hay veces que coges y dices, bueno, a mí no me termina de gustar este editorial, pero el resto de compañeros sí que les gusta. Entonces, claro, si lo hablamos en departamento, pues la mayoría va a estar a favor de mantener el libro. Entonces, pues yo tendré que adaptarme a utilizarlo, saber que los alumnos van a tener ese libro, pero tendré que ver yo cómo explico las cosas o cómo modifico en clase lo que les voy explicando para que se amolde a lo que yo prefiero. También tengo que decir que el hecho de que tengamos las Xarxa de Llibres, aunque nos limita, también nos da una cierta libertad. Y es que si
Si todo el centro, como es en mi caso, todos los alumnos llevan el libro de la Xarxa de Llibres, entonces no te sientes mal si durante medio curso no utilizas el libro y les explicas las cosas. Estaba pensando lo mismo, exactamente. Sabes que los alumnos van a tener el libro, pero no han tenido que gastarse dinero. Entonces, habrá veces que sí que te interesa seguir el libro y habrá veces pues que a lo mejor dices, bueno, pues para esta evaluación no os lo traigáis. Y no pasa nada, porque el alumno no se ha gastado el libro, o sea, el dinero en comprarlo. No olvidemos que también está bien que cuando los alumnos están en casa y tienen alguna duda, pues también es una fuente de información a la que pueden acudir. Porque aunque está internet y los vídeos, el libro es la guía del currículum. Pueden ir, oye, pues si estamos en el tema 7, voy a leer a ver de qué va, que algo dirá, ¿no? Y algo entenderé. Sí. Bueno, lo de internet y los vídeos me hace gracia, ¿no? Porque claro, como los chavales van como primer recurso habitualmente a YouTube, parece que internet solo son vídeos, pero internet son un montón de cosas, ¿eh? Sí. O sea, no solo hay vídeos en internet. Pero artículos no buscan, Alberto. No buscan artículos científicos revisados por pares. Maldita sea. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, algún comentario final, porque yo creo que podemos dejarlo aquí. Hemos hablado de bastantes cosas y hemos dejado un montón de otras cosas por hablar, pero tampoco queremos alargarnos muchísimo más. ¿Algún comentario final? No, yo creo que está bien. Vale. Pues en ese caso me parece que dejamos aquí esta especie de primera incursión en el proceloso océano de los temarios y los currículums. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Javi. Un placer. a ti, Alberto. Y a nuestros oyentes les encomendamos al siguiente capítulo, que como siempre saldrá dentro de 2 semanas y hablaremos de otro tema relacionado con educación. ¡Chao, chao!